Bueno, este es un video explicativo sobre la teoría de Kant para entender un poco más la filosofía kantiana. Para esto lo voy a dividir en distintos temas. Primero voy a hablar un poco sobre el contexto sociocultural, después voy a hablar sobre su teoría nociológica, es decir, qué es lo que opinaba Kant sobre el conocimiento, cómo hay que conocer las cosas. Después voy a hablar sobre sus tres críticas, sobre el juicio y el juicio estético para Kant, y por último voy a cerrar con el placer, que está en el juicio estético, y la autonomía del arte. Entonces, como contexto tenemos que saber que él nace en el 1724 y muere en el 1804. Es el contexto de la Ilustración, una época de muchas revoluciones y cambios de paradigma. Específicamente es la época de la fe en la razón. Pasamos de tener la fe en la religión, en Dios, en otras cosas, a pasar a que el pensamiento y el conocimiento práctico es lo esencial. Entonces es como un gran cambio. En la filosofía había dos corrientes más fuertes, que era el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume. El racionalismo planteaba que había que guiarnos por la razón, justamente el pensar las cosas de manera lógica, y el empirismo decía no, el conocimiento viene de la experiencia sensible. Punto. Kant, teniendo todo esto, habiendo estudiado a todos estos filósofos, dice, bueno, ambos están en lo correcto, pero al mismo tiempo están mal, porque ¿cómo esperan conocer las cosas bien si solo toman la mitad? Entonces él dice que la manera de conocer las cosas de manera correcta, es decir, su planteamiento nociológico, es que se unan. La sensorialidad y la lógica o la razón tienen que unirse para lograr entender el todo. Entonces acá él dice, todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de ella. Entonces, así es como plantea que el conocimiento se divide en dos, en la forma del conocimiento y la materia del conocimiento. La materia la podemos entender, un sinónimo serían las impresiones o todo lo que vemos en nuestra realidad, lo que nos rodea. Lo que nosotros observamos, es decir, una mesa, una silla, ese objeto en sí es una impresión. Que eso estaría relacionado al empirismo de Hume. Y ese objeto es la materia del conocimiento. Ahora, después tenemos la forma, que la forma está relacionada al intelecto y está relacionada a las facultades mentales, que eso es algo que introduce Kant para organizar todo esto de qué es el conocimiento en un sentido de la razón, ¿no? Ahora, la forma está dividida en tres facultades mentales específicas: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad está compuesta de dos cosas, que es del espacio, de alguna manera el conocimiento del exterior, y el tiempo, que es interior. Después tenemos el entendimiento, que son las categorías del entendimiento que plantea Kant, que tenemos, por ejemplo, causalidad, cantidad, la sustancia, son todas cosas que nos ayudan a entender en profundidad a la cosa. Y después tenemos la razón, que la razón vendría a ser el todo, la razón vendría a ser Dios, por ejemplo. Kant demuestra que los temas relacionados con la razón se pueden conocer en teoría, pero no son fenómeno. ¿Qué es fenómeno? Bueno, el fenómeno es todo lo real para Kant, todo lo que se puede conocer, es cuando la materia y la forma se juntan, las impresiones y la razón. Todas estas cosas, todo lo que forma parte de la razón es nouménico, es noúmeno, como Dios, porque de Dios solo tenemos una de las partes, que es la razón. Lo tenemos en teoría, pero no tenemos una impresión de Dios, entonces es noúmeno. Ahora, pasando un poco, dejando de lado su teoría nociológica, que en conclusión podemos decir que junta estas dos teorías y tiene la forma y la materia del conocimiento. Fin. Pasando un poco a sus tres críticas, que siguen un poco relacionadas con esto. Primero tenemos la crítica a la razón pura, del 81, la crítica a la razón práctica del 88 y la crítica a la crítica al juicio, que es del 90.
La crítica a la razón pura busca explicar todo lo que tiene que ver con el ser y la naturaleza. Es el mundo del ser, es decir, de donde coexiste, cómo es que nosotros empezamos a conocer todo esto y cómo es que convivimos con esto. En la crítica a la razón práctica se aplica todo lo que aprende él en la moral y la ética. Explica conceptos con el deber del ser. Entonces el primero es el mundo del ser y el otro es el deber del ser. Y por último tenemos la crítica al juicio, que de alguna manera él encuentra un punto medio en el juicio porque nosotros logramos juntar estas dos cosas, jugar con esto que ya conocemos y lo que percibimos. Nos ayuda a reflexionar el juicio sobre lo que percibimos, es decir, el mundo del ser, y lo que sentimos de alguna manera. Ahora, para entender mejor la última crítica, tenemos que aclarar qué es un juicio. Un juicio es afirmar o negar algo. Entonces, en una proposición, como diría Kant, podemos afirmar o negar. La proposición se divide en sujeto y predicado, que eso lo vamos a ver más adelante con otros análisis. Los juicios al mismo tiempo se dividen, acá tengo unos ejemplos, se dividen en juicio lógico y juicio reflexivo. Los juicios lógicos a la par se dividen en 4 otras. Primero tenemos la distinción entre juicio lógico analítico y sintético. Un juicio lógico analítico es cuando no se añade en la proposición, el predicado en la proposición no añade nueva información al sujeto. El ejemplo sería: un triángulo tiene 3 lados. Analicemos esa proposición, esa oración. Un triángulo o el triángulo es el sujeto y tiene 3 lados es el predicado. En el predicado no estamos añadiendo nueva información, es casi redundante la frase, no estamos añadiendo nueva información, porque sabemos que un triángulo es triangular, es decir, tiene 3 ángulos, por tanto 3 lados, y decir que tiene 3 lados es redundante. Después pasamos al sintético, que sería lo contrario, es cuando el predicado añade nueva información. El triángulo es azul, el triángulo el sujeto, azul el predicado. Añade nueva información porque en ningún momento se entiende que triángulo comprende en la palabra, es como que está ligado a la palabra azul. Entonces, añade totalmente nueva información. Después pasamos, entonces ya dijimos juicio lógico sintético y analítico. Ahora tenemos el juicio lógico a priori y a posteriori. Esto está vinculado con la experiencia sensible. El juicio lógico a priori es cuando es independiente de la experiencia sensible. Yo no tengo que ir a comprobar si es o no verdadero el juicio. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. El 4 está en el 2 más 2. Es como que yo sé que con 2 más 2 tengo la misma respuesta del 4. El 4 sería el predicado, el 2 más 2 sería el sujeto. Yo no necesito ir a comprobar esto en la realidad, porque yo ya sé que es cierto. Lo puedo saber con lógica, no necesito de la experiencia sensorial, lo puedo razonar. Ahora, el juicio lógico a posteriori es cuando depende de la experiencia sensible. De vuelta, lo contrario. Esta mesa es de madera. Yo tengo una mesa. En mesa no se entiende la idea de madera. Nunca está la idea de madera. Entonces, yo tengo que ir a comprobar si esa mesa es de madera, porque de forma lógica, salvo que lo compruebe, no lo puedo saber. Eso es básicamente los juicios lógicos. Esos también se pueden unir entre sí, también puede ser un juicio lógico a priori o un juicio lógico analítico a priori, o pueden unirse, pero eso es para sintetizar todo y entenderlo mejor. Después pasamos a los juicios reflexivos, que estos se dividen en 2: el juicio estético y el juicio teleológico. A nosotros nos interesa lo estético, por supuesto, y tenemos que saber que el juicio estético viene vinculado con el sujeto. Nosotros en un juicio estético vamos a ver un ejemplo mejor para analizarlo. Esta flor es bella. Esta flor es el sujeto, bella es el predicado. En flor en ningún momento se comprende la idea de que es bella.
pero tampoco es que lo puedo ir a comprobar porque es subjetivo. Hay que entender que es distinto porque incluye al sujeto. Yo no voy y sí o sí va a ser bella la flor, como si fuese de esta flor es artificial. Yo voy, toco la flor y sé que es artificial. Entonces por eso es un juicio lógico eso. Pero estos juicios reflexivos toman al sujeto. Si yo digo esta flor es bella, por más que otra persona lo vaya a comprobar, capaz no va a llegar a lo mismo, porque la belleza no está en el objeto, no está en la flor, está en el sujeto. Entonces es subjetivo y no se basa en el conocimiento, sino el placer. Que el placer ya me voy a explicar un poco más adelante. Estos juicios estéticos tienen 4 cualidades. Es desinteresado porque no recibo nada de saberlo o de pensarlo, nos agrada sin interés. Es universal porque a pesar de ser subjetivo sentimos que como si todos deberían compartir esta misma idea. Es una finalidad sin fin porque a pesar de que parezca no tiene un fin lógico, no tiene un fin realmente útil. Y es necesario porque creemos que todos deberían sentir lo mismo ante esta belleza. Entonces, como dije antes, está vinculado al tema del placer. Y hay 2 tipos de placeres estéticos. La belleza y la sublimidad. Lo bello y lo sublime. Lo bello está vinculado con un placer armónico. Es un placer tranquilo. Es algo fácil de entender. Yo veo una flor bella, un cuadro que me gusta mucho, un paisaje hermoso. Lo de paisaje mejor dejémoslo de lado. Ya voy a explicar por qué. O veo capaz un cuadro que me gusta mucho, como dije antes. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Recibo un placer fácil de entender. Pero el segundo tipo de placer es lo sublime. Y lo sublime es la misma cantidad de placer y displacer. Está vinculado, por ejemplo, con la inmensidad. El estar parado encima de una montaña y ver lo inmenso del paisaje. Y a pesar de que sea hermoso, me siento diminuto, es como que me da una cuestión de incomodidad, de displacer. Lo sublime es muy interesante porque está relacionado con lo nouménico, porque está relacionado con el infinito, con Dios, con el universo, con cosas superiores de alguna manera. Es un poco nouménico porque es este entendimiento de nuestra cabeza sobrepasado. Eso es lo sublime, porque nos causa placer, pero también displacer. Bueno, eso sería el placer para Kant, lo bello y lo sublime, los juicios estéticos, etc. Ya quedó cerrado. Bueno, algo que me gustaría aclarar antes de terminar es, antes de ir a la autonomía, es que el placer para Kant, ¿qué es el placer, no? El placer surge de este diálogo entre una experiencia a priori y una experiencia a posteriori, como vimos antes. ¿Por qué? Capaz acá es un poco difícil de entender, pero es una experiencia a priori, es una experiencia a posteriori porque tenemos la experiencia sensible. Dependemos de esa experiencia sensible para sentir ese placer. Pero también es a priori porque las condiciones del sujeto son las que nos dicen que esto es bello o esto es feo, yendo a un ejemplo básico. Entonces, ese juego, esas 2 cosas en juego, que causan el placer. Me parecía importante aclarar un poco eso de dónde es que sale la palabra placer. Y por último tenemos la autonomía en el arte. Para Kant ahí se crea una libertad con esto de la fe en la razón que expliqué al principio, una autonomía en un cambio de paradigma en lo que pensaban que era la belleza, porque lo bello pasa a estar ligado al sujeto y no al objeto. Si yo veo una flor bella, es bella porque yo digo que es bella, porque el que observa dice que es bello. Entonces el objeto no es bello en sí. Es esta relación y es algo importantísimo porque pone en juego la idea del sujeto, la subjetividad, es una belleza subjetiva. Que haya este cambio para Kant habla de una autonomía del arte porque ya no genera como un nuevo espacio para que los artistas puedan crear de una manera distinta, pueden explorar la capacidad de sentir los placeres, lo bello y lo sublime, la capacidad de imaginar, no solo siendo sometidos a razones morales o a razones religiosas o a razones sociales.
Así que más o menos esto sería Kant. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video de otro filósofo.